Realmente ha sido una semana bastante agitada, o unas semanas bastante agitadas, que llenan de vergüenza, de verdad llenan de vergüenza al Ecuador, porque hemos estado todas las semanas un escándalo que tapa al otro. Estamos tratando un escándalo y se viene otro. Creo que ya es un momento en el que debemos parar. Creo que las autoridades tienen que tomar acciones concretas en este caso. En el caso puntual de la fuga del señor Fernando Alvarado, después de las comparecencias en la Asamblea Nacional, nos quedaron más dudas que certezas. Compareció el ministro encargado de Justicia, la ministra del Interior, compareció el señor Andrés Michelena, el encargado del ECU 911, el encargado de Inteligencia, pero nadie sabe nada. Nadie sabe qué sucedió, todos se lanzan la pelotita, por decirlo de alguna manera, de unos a otros, y por supuesto la cadena o la cuerda siempre se corta por el lado más débil, ¿no? Creen que sacando de su cargo a la persona que estaba a cargo del monitoreo, con eso se queda listo todo. Pero es claro quiénes estaban a cargo de la rectoría y la vigilancia y monitoreo de los dispositivos electrónicos. Y es el Ministerio de Justicia. Claro, el Ministerio de Justicia acompañado del ECU 911, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Pero si ustedes les escuchan en la Asamblea, cada uno presenta su PowerPoint, cada uno con una gestión más maravillosa que el otro. Sin embargo, nadie sabe dónde está Alvarado. Y lamentablemente existen muchas contradicciones entre las distintas versiones. Una de las autoridades, también compareció el fiscal general, habla de que existían alertas, otro dice que no existieron alertas. Y yo tengo información, Gustavo, que pude ir recopilando en estos días. Primero, que han habido constantes problemas, no solamente con el grillete electrónico del señor Alvarado, sino con los otros grilletes electrónicos, que lanzan alertas de pulsera quitada, como le llaman ellos. Sin embargo, no estaba quitada ninguna pulsera. El dispositivo está colocado en la persona que debe portarlo. Hay incluso 3 visitas técnicas que se le hacen al señor Alvarado precisamente por este tipo de alertas. Y, por ejemplo, de la última visita técnica del 28 de septiembre, entra a revisión por alerta de pulsera quitada y sale de revisión emitiendo exactamente la misma alerta. Existen solicitudes de los operadores pidiendo que se quiten esos dispositivos, que se pongan unos dispositivos que estén funcionando y hacen caso omiso. Llama la atención cosas que no dijeron, por ejemplo... En negligencia culposa. Absolutamente. Complicidad, ¿a qué conclusiones se llegan? Mire, los mismos personeros del gobierno han dicho que ahí hay complicidad. El señor Michelena dice que tienen topos del correísmo dentro. Entonces ellos hablan de complicidad. Para mí aquí hay complicidad y hay negligencia. Algo que no nos cuentan, por ejemplo. El sistema de monitoreo de dispositivos electrónicos se cayó el día de la fuga del señor Alvarado. El señor Alvarado avisa más o menos a las 17:30 que se había ido. Desde las 18:30 más o menos se cae el sistema a nivel nacional, algo que no había sucedido antes, durante 2 horas. Y eso no cuentan las autoridades. Tampoco cuentan las autoridades que el gerente del proyecto, porque así le llaman a quien está a cargo del tema de los dispositivos, porque hay una cadena de mando. Operadores con un supervisor, una supervisora nacional, un gerente de proyecto, y este gerente de proyecto es quien tiene el contacto con los mandos altos, ministerios, etcétera. No nos cuentan que el gerente del proyecto se fue del Ministerio de Justicia, renunció 2 días antes de la fuga del señor Alvarado. Y nadie informó que existía o no un nuevo gerente encargado. Este gerente encargado asoma el día 20 por la noche, una vez que se había fugado Alvarado. Entonces hay una serie de inconsistencias, una serie de cosas que llaman la atención. Hay un reporte enorme de todos los dispositivos que están dañados, lanzando alertas de pulseras quitadas. Hay dispositivos que se encuentran rotos. Incluso existe la duda en este momento de si estaba funcionando o no el contrato, porque también hay problemas con el contrato. Este contrato que se firmó con esta empresa china duraba 1 año. Y resulta que cuando iba a vencer el tiempo del contrato, se dan cuenta que había que ver quién preste el servicio para que funcione la plataforma. Contratan con Conecel, con Claro, durante 6 meses. Este contrato adicional se firma el 13 de abril, es decir, el día 13 de octubre vencía el contrato. Adicional a eso, reciben un comunicado diciendo que no podían contratar con el sector privado, que tienen que contratar con CNT. Pero CNT no tenía la tecnología necesaria para prestar el servicio. Al punto que el Ministerio de Justicia emite un oficio al Consejo de la Judicatura pidiendo que se instruya a los jueces de no usar dispositivos electrónicos. Entonces,
Es un círculo vicioso. No funcionan los dispositivos, se informa que no funcionan, nadie hace nada por cambiar los dispositivos. De hecho, tengo información, Gustavo, que recién el día 22 de octubre, después de la fuga de Alvarado, han tomado la decisión de cambiar los grilletes a personas que están procesadas por el caso de Odebrecht. Recién el día 22, a pesar de las solicitudes que existían antes de que no estaban funcionando y debían ser removidos. Ante tanta negligencia, irresponsabilidad, ¿qué es lo que se concluye en la Asamblea? ¿Qué responsabilidades se establecen? Bueno, aquí hay responsabilidades políticas. Aquí hay una negligencia absolutamente clara de los entes rectores, porque también hay que recordar que el señor Alvarado no tenía únicamente grillete electrónico como medida cautelar, sino también prohibición de salida del país. Y eso, ¿quién se hace cargo? El Ministerio del Interior con participación de los funcionarios de migración. Pero nadie sabe nada. Sabe que la próxima semana se va a hacer una evaluación en la Asamblea Nacional de estas comparecencias y yo sí voy a solicitar, espero me lo acepten, que comparezca también en el Pleno, ya que los mandos altos no tienen idea de nada, que comparezca la supervisora de operadores, que es quien recibe el mensaje de Alvarado y quien informa y sigue la cadena de mando. Quiero que comparezca la supervisora nacional y este gerente de proyecto que definitivamente renunció y que nadie informó. Yo quiero que comparezcan para que nos den más elementos de juicio todavía. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos conversado con distintas bancadas, aquí cabe tranquilamente un juicio político por incumplimiento de funciones. ¿Contra quiénes sería? Sería principalmente contra el ministro Paul Granda, encargado del Ministerio de Justicia, y veremos si de ahí sale mayor información para el Ministerio del Interior. ¿Qué va a pasar con respecto a Andrés Michelena? Bueno, el señor Michelena creo que va de tropezón en tropezón. Cada vez que da declaraciones, mete la pata y se hunde más. Él también debería salir. Él, si quiere hacerle un bien realmente al presidente de la República, debería salir. No es posible que salga el señor Michelena en medios de comunicación constituyéndose juez a decir, vamos a dictar medidas cautelares o hemos dictado medidas cautelares de prohibición de salida del país, de prohibición de enajenar. No puede arrogarse funciones de esa manera. Entonces, el día que estuvo en la Asamblea realmente fue uno de los más cuestionados por la serie de errores que vienen cometiendo, pero se limitó a contestar que están haciendo el mejor trabajo. Ahora, siendo los dos, Andrés Michelena y Paul Granda, funcionarios de libre remoción por parte del presidente de la República, ¿cómo mira usted el hecho de que el presidente no haya actuado? ¿Cómo ha estado en general el manejo de la crisis por parte de Lenín Moreno? Lamentablemente son absolutamente reactivos. Es un gobierno de reacciones, no de acciones. Espera que suceda algo para ese momento ver qué hacen. No tienen una estrategia política, no tienen una estrategia en absolutamente nada. Hemos visto que incluso sus declaraciones tienen un relato totalmente contradictorio a lo que hacen, y el presidente Moreno ha pasado más de año y medio hablando de la cirugía mayor contra la corrupción y no hemos visto resultados. Lamentablemente el presidente creo que está dentro de un letargo y debería más bien afianzarse en buenos funcionarios que sí tiene. ¿Quién puede decir que el canciller Valencia es un mal funcionario? De ninguna forma. Me da pena, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro Martínez, que es un buen ministro, pero lamentablemente, dada la situación económica, no tiene siquiera un campo de acción. El ministro Campana está haciendo un buen trabajo, trayendo inversión, pero sin embargo se deja el presidente cubrir por estos, perdóneme la palabra, inoperantes que no le permiten salir al país adelante. ¿Cuándo se realizarían estos juicios políticos? ¿Cuáles son las previsiones? La próxima semana empezaríamos ya con la recolección de firmas, definitivamente. ¿Ve viable usted que efectivamente se llegue a los mismos? Yo considero que sí, primero porque es clarísimo el incumplimiento de funciones y de hecho todos los funcionarios que han comparecido en la Asamblea Nacional han señalado como responsable al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y Cultos. Vamos un poco poniendo la mirada en Cuenca, que se encuentra en el marco de sus festividades por los 198 años de independencia. Entre los proyectos que han quedado en manos de la actual administración municipal, este proyecto Tranvía. El día de ayer se recorrió 16 de los 20 kilómetros de este proyecto. El alcalde, muy entusiasta, ha señalado que se cumple con esto con un importante hito. ¿Cuál es su opinión? Creo que el tranvía se convirtió en un dolor de cabeza de los cuencanos. El tranvía debe concluirse ya. No es una obra que podemos en este momento decir debe dejar ya de funcionar, debe dejarse de construir, al contrario, tiene que acabarse. A mi criterio personal, no va a funcionar
no va a funcionar bien para lo que supuestamente debía estar, que era para solucionar los problemas de tráfico. Veamos qué giro se da. Veamos que el próximo alcalde, sea quien sea, pueda darle un giro turístico, pueda tratar de recuperar en algo lo que sucedió en Cuenca. De hecho, Gustavo, con todo lo que hemos vivido nosotros en la ciudad y sobre todo quienes han sido afectados directamente, porque hay personas que somos afectados indirectos, calles cerradas, tráfico, problemas de circulación, pero hay afectados directos que son quienes son los frentistas del tranvía, que lamentablemente han perdido sus negocios, han perdido sus casas, han perdido su dinero. Estamos yendo a proponer en estos días un proyecto de ley en base justamente a lo sucedido, para que nunca más pueda existir una obra de gran envergadura. Y me asusta, por ejemplo, porque ya estamos en época de elecciones o cercanos y ya empieza a rondar el fantasma de la nueva circunvalación, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que suceder? El momento que se haga un contrato, debe existir en el contrato cláusulas claras que permitan que quienes van a ser afectados puedan ser reubicados temporalmente con sus negocios, que pueda haber una promoción clara sobre esos negocios, en dónde se encuentran, que exista un plan claro de contingencia. Entonces, estoy preparando este proyecto de ley que estaré presentando ya las próximas semanas en la Asamblea Nacional. ¿Para qué? No vuelva a suceder lo que vivimos con el tranvía en Cuenca, y que de hecho, si en algún momento se decide contratar nuevamente para ampliar, para mejorar y demás, exista ya un plan de contingencia claro. ¿Usted participó con el equipo de abogados en los contratos iniciales del tranvía? No. Le comento qué es lo que sucedió. En algún momento, una empresa española me solicitó que realizara la domiciliación de una empresa que quería participar en los contratos del tranvía o en la adjudicación para los concursos. Eso es un trámite que se va donde el notario, pide que se domicilie una compañía extranjera en la ciudad o en el país para que pueda concursar y demás. Yo me encargué solamente de la parte de la domiciliación. Esta empresa española nunca llegó a ser parte porque no llegó a cumplir los requisitos necesarios. Me parece que quedó cuarta o quinta, entonces jamás entró a ser parte siquiera del concurso. Esa fue su única participación. Esa fue mi única participación, y los documentos reposan en la Super de Compañías, en donde se puede ver justamente cómo fue la solicitud. Yo, de hecho, tenía un poder de esta compañía que se llamaba Prointec, muy específico, en donde decía la abogada Lourdes Cuesta, encargada de la domiciliación, ni siquiera para sacar el RUC, para presentar documentos y demás. ¿Cuál fue mi trabajo? Protocolizar esa escritura y solicitar la respectiva domiciliación frente a la Super de Compañías. Posteriormente a ese trámite, yo entregué el trámite domiciliado, y después otras personas que estaban dentro de la escritura, que ni recuerdo quiénes son, encargadas de sacar el RUC, habían, me acuerdo, encargados técnicos y todo otro tipo de encargados. Al estar usted preocupada por legislación para que no vuelvan a repetirse esquemas como los que se han dado, con una cantidad enorme de damnificados, si bien los frentistas son los principales damnificados, ha sido un efecto muy negativo sobre la ciudad de Cuenca en general, sobre quienes han sufrido y están sufriendo los problemas generados por el tranvía, que hoy se encuentran muchos de ellos, de alguna manera. El gobierno municipal ha pensado o ha concebido como una reparación el hecho de abrirles puestos de venta en los alrededores de la catedral. Están allí los frentistas del tranvía haciendo esto. Desde el punto de la legislatura, algo se puede lograr para remediar o cooperar con esta gente que ha sufrido mucho en su economía durante los largos años de construcción de este proyecto. Si a mí me pregunta y estuviera en mis manos ese tema, yo, por ejemplo, lo que hiciera, y no puedo porque las atribuciones sobre temas tributarios están únicamente en el Ejecutivo, efectivamente, a mí me gustaría que exista una ley en donde todas las personas que fueron afectadas, por ejemplo, durante 10 años no tengan que pagar el impuesto a la renta, estén exonerados. Me gustaría que el mismo municipio, que conoce quienes han sufrido todos estos problemas, les evitara tener que hacer trámites municipales como las patentes de funcionamiento, porque ellos continuaron pagando patentes, pagando impuestos prediales y demás, que tengan un periodo de gracia hasta que pudieran recuperarse. Lamentablemente, desde la Asamblea Nacional no se puede hacer eso, porque son atribuciones exclusivas o del Ejecutivo o incluso del mismo municipio. En lo que respecta a las festividades de Cuenca, quizá un comentario final. Entendemos que el alcalde de la ciudad piensa proponer
al presidente de la República que el gobierno asuma, no sé si en forma total o parcial, la deuda que el municipio ha adquirido por más de 50 millones de dólares con el gobierno francés, así como se tratará posiblemente el subsidio a la operación del tranvía. Veamos qué dice el presidente de la República y veamos qué contesta un gobierno sin dinero. Esperemos que lo acepte, porque caso contrario vamos a ser los cuencanos quienes vamos a tener que pagar toda esta obra que lamentablemente costó más de lo que debía, que no fue bien planificada y que incluso sus pasajes probablemente cuesten muchísimo más de lo que se pensaba. El tranvía, con las previsiones que existen del número de personas que llevará diariamente, uno de los medios nacionales señala 190,000 como una cifra que ha señalado el alcalde. Me parece que esa es la cantidad total de gente que se moviliza en el sistema de buses, pero el tranvía no llevará más allá, según las mejores previsiones, de unas 35,000 personas, lo que obliga a una alta tarifa que no sabemos también si los cuencanos estarán en capacidad de pagarla, pero en todo caso, de acuerdo a las mejores previsiones, el proyecto no es sostenible ni sustentable si es que no hay un subsidio. Recuerde usted que nos hablaban de una tarifa de un pasaje de 25 centavos más o menos, pero de acuerdo a las proyecciones, el pasaje estaría alrededor de los 67 y 70 centavos que debería, entre comillas, y digo entre comillas, subsidiar el municipio, porque seguramente nosotros terminaremos pagando eso vía impuestos. Con ese valor tendría que subsidiarse. Y téngase en cuenta algo. No sería competitivo. No va a ser competitivo. Escogería otro tipo de movilización. Y no solo eso, Gustavo, sino que para llegar a los distintos alimentadores del tranvía, sobre todo quienes se encuentran en las afueras, deben tomar buses de transporte urbano normales. Entonces, ya tiene una tarifa del bus hasta llegar al alimentador. En el alimentador, otra vez la tarifa. Bueno, allí se habla de una tarifa para un sistema integrado, una combinación buses y tranvía. Veamos si así funciona, porque lo lógico hubiera sido que el tranvía conecte, sobre todo con las afueras, para que la gente que vive a las afueras pueda dejar su vehículo en sus domicilios y trasladarse hacia la ciudad para justamente alivianar el tema del tráfico, porque yo creo que todavía estábamos a tiempo. Ojalá el presidente de la República acepte pagar el gobierno nacional esa deuda y que no terminemos siendo los cuencanos quienes vamos a pagar un juguete caro que al final del día terminará, recuerde lo que le digo, sirviendo para los turistas. Su visión sobre las elecciones seccionales que se avecinan ya. Bueno, esperemos realmente que Cuenca cuente con un alcalde, un buen administrador. No he estado siguiendo muy de cerca los procesos todavía de candidaturas y demás, porque estoy a 100% de mi tiempo metida en la Asamblea Nacional. Pero espero que Cuenca tenga definitivamente a alguien que sepa administrar la ciudad, incluso que ponga ya mano dura ante ciertos temas. Gracias por su presencia. Gracias. Han escuchado a la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta nacional, representante de la provincia de La Suay por el movimiento Creo.